Muy bien, alumnos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos grabando, espero que se hayan peinado porque ya estamos grabando. Esta sesión no funciona ni la cámara, ni el micrófono, ni el computador. No se preocupe, con que me escuche, con eso es más que suficiente. Este, Eventualmente les voy a pedir que abran sus cámaras. Quiero ver que están ahí. Lo puedo hacer o no lo hago, yo lo decido eso. Este, pero bueno, es importante generar ese vínculo, ese compromiso para la clase. Agradezco a todos que estén aquí. Vamos a ver la primera clase, la primera sesión síncrona. Ya entrando de lleno a una clase que es derecho, concepto de derecho y derecho objetivo. Es una clase pequeña, es sencillo, no me voy a meter en mucho detalle. Vamos a ver por ahí también un videíto que me gustó y que lo hemos ya visto varias veces para reforzar un poquito lo que estamos diciendo acá. Espero que no hayan tenido problema con el tema de la sesión síncrona, con la tarea que les puse por ahí. Son 5 preguntitas muy sencillas. Estamos entrando ahora sí como quien dice en calor, ¿no? Ya después se va a poner un poquito más sabroso, como quien dice. ¿Okay? Bueno, les voy a compartir la pantalla de la presentación. Yo la voy a ir explicando y al terminar o en un momento en que yo decida y que yo lo crea conveniente, podemos ver un tema de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? De todas formas, al final vamos a entrar a esa parte y vemos algunas dudas, comentarios acerca del tema. ¿Sí? Que vamos a ver. Sigue entrando gente, yo me voy a estar entrando y saliendo para darles acceso a las personas que van llegando. ¿De acuerdo? Espero que ya todos tengan su libro. Por ahí se lo he estado yo pasando con mucho gusto a mucha gente que me lo ha estado pidiendo. Espero que ya lo tengan porque se va a necesitar. No es algo como, pues ahí no lo consigo y a ver cómo le hago. No, hay que tenerlo. Muy bien, vamos a iniciar. Déjenme les comparto la pantalla. Muy bien. Si están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Excelente. Muy bien, vamos a ver el primer capítulo, personas y familia, concepto de derecho y derecho objetivo. Vamos a definir lo que es el derecho en general, qué es el derecho, la palabra de derecho, esa la tenemos que tener muy sensible y debemos de saber qué significa. Y de repente estamos con los amigos y, a ver, compadre, estás estudiando derecho, ¿y qué es derecho? ¿Y qué es derecho? Entonces ya ustedes deben de saber esa parte, ¿no? Y el derecho objetivo, el derecho escrito, el derecho que ya está plasmado en un código, en una constitución, en una ley, en un decreto de ley, y ese es el derecho objetivo y se convierte en subjetivo cuando ya lo utilizamos, ¿no? Cuando ya alguna situación de la vida nos obliga a utilizar ese derecho, ¿sí? Y es cuando entra el abogado y que debe saber, digo, estamos hablando ya de tiempo, digo, más tiempo, que tengan más conocimiento de esto, es donde entra el abogado, donde va a saber qué ley aplicar y de qué materia se está hablando dependiendo el asunto que se está viendo, ¿sí? Cuando yo hablo de asunto es cuando hablo de una situación, de un problema que tengo que atender de manera legal, ¿sí? Muy bien. Sí se mueve el slide, ¿verdad? Sí se está moviendo. Ok, muy bien, ya lo vi. Dice derecho moral, concepto de derecho y derecho objetivo. Derecho, moral y convencionalismo social. ¿Sí? Aquí, ¿por qué habla de esto de derecho, moral y convencionalismo sociales? Pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pues el derecho es el precepto, ¿verdad? Que nos envuelve a todos en un marco jurídico que nos obliga a mantener un cierto comportamiento, y es obligado, ¿sí? Es obligado porque si no cumplo o si me salgo de ese cuadro, pues va a haber una consecuencia, ¿sí? Y luego la moral interviene mucho, tenemos reglas, o costumbres de carácter moral que lo hacemos por sí solo, ¿no? Ya por el hecho de ser personas, por la costumbre, porque es lo correcto. En ninguna parte dice, pero ya sabemos que eso es lo correcto. Y la parte de convencionalismos sociales, que habla de lo que hacemos porque lo manda la sociedad, ¿sí? Porque la sociedad sí lo indica. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo tenía, cuando mi esposa ahorita y yo éramos novios, teníamos unos amigos, pareja también, Adriana y Gregorio, en el que Gregorio, cuando íbamos a una boda, por ejemplo, él no se iba de traje. Hoy en día han cambiado mucho las cosas, ¿eh? La gente va como quiere a una boda. Pero anteriormente, pues era de traje, ¿no? De traje. Y él decía, no, él así como llegaba del trabajo, pues vámonos a la boda. Entonces, él estaba faltando al convencionalismo social, ¿sí? Convencionalismo, que es lo que me conviene socialmente hablando. A eso se refiere. Entonces, pues, obviamente ellos no prosperó esa relación porque pues este cuate traía unas ideas ahí medio extrañas, no malas, no que esté en contra de eso, pero hay gente así, que el tema de convencionalismo social, pues no le importa, ¿sí? No le importa y yo soy así y pues yo me he visto como yo quiero. Entonces, pero ya como concepto, en el libro, por ejemplo, el derecho dice significa conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles que tienen por objeto regular la conducta humana, ¿sí? Entonces, conjunto de normas bilaterales. ¿Qué significa bilaterales? Que es para ambas partes, para el Estado, ¿sí? Y para vamos a decir, el público en general, para la sociedad en general, incluyendo Estado, que el Estado es es el que forma las leyes, el que crea las leyes, y se crean donde él también se ve obligado a lo que está creando, y también la sociedad. Por eso le llaman bilaterales. Externas, generalmente heterónomas. Heterónomas significa que las hace alguien y no te pregunta, vamos a decirlo así, coloquialmente, las voy a hacer porque esto es lo mejor. Te guste o no te guste, así debe de ser y así va a ser. Y si no cumples, te castigo, ¿sí? Y coercibles. Coercibles significa eso, que hay un castigo intrínseco. Puede ser una multa, puede ser o sea, desde una multa hasta la privación de la libertad, ¿sí? Donde pierdes tus garantías individuales y vas a la cárcel, ¿sí? Por cometer un acto que es considerado como delito y vas a la cárcel, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Regular la conducta humana. Mantener a la sociedad en un marco que se entiende que si no te sales de ahí, todo va a fluir como debe ser, ¿sí? Y si te sales de ahí, inmediatamente alguien te va a decir, espérame compadre, no estás en lo correcto y tú ya debes de saber, y si no lo sabías, pues cuánto lo siento, vas para el bote, vas para la cárcel, o te voy a poner una multa, etcétera, ¿sí? Hay un precepto legal, que lo van a ver por ahí más adelante, que el hecho de que no se conozca, o sea, la ignorancia de la ley, el saber, la ignorancia del saber que una conducta es delito, no te exime de una responsabilidad. Es que yo no sabía que era delito, yo no sabía que eso estaba mal, lo siento, no me importa. Es delito y aquí va tu pena, ¿sí? En el derecho siempre hablaremos, a ver, permítame, creo que hay gente esperándome.
En el derecho siempre hablaremos de supuestos y consecuencias jurídicas, siendo el supuesto jurídico la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan ciertas consecuencias de derecho. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de supuestos, cuando hablo de hipótesis, es que estoy suponiendo que si pasa una situación fuera del marco legal que ya creé, voy a crear una consecuencia, ¿sí? Entonces, las leyes se forman de dos maneras: por la costumbre, durante el tiempo, la costumbre de la sociedad, la costumbre de hacer las cosas se fue convirtiendo en ley, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase que sigue, cómo se fueron formando las leyes y se convierten en unas fuentes de derecho en la costumbre, ¿sí? Y esa es una forma de generar leyes. Y la otra es hoy en día, en la modernidad, el jurista está pensando en el qué puede pasar, ¿sí? Estoy revisando y estoy analizando cómo se está comportando la sociedad y puedo con ello determinar qué puede suceder más adelante. Entonces, hay una hipótesis, hay un supuesto, ¿sí? Todo me indica que este comportamiento de la sociedad nuevo que no lo tenemos contemplado me va a generar un problema, ¿sí? Al cabo de 10 años me va a generar un problema. Entonces, tengo que generar una ley para cuando suceda ese problema, ya lo tenga yo encuadrado, ¿sí? Encuadrado en esa ley. ¿Qué está pasando ahorita? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Por ejemplo, hay mucha gente enferma de diabetes, ¿sí? Entonces la gente dice, oye, a ver, se me está incrementando, de acuerdo a mis estadísticas que me proporciona Secretaría de Salud, me estoy dando cuenta que cada vez hay más gente enferma de diabetes, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago para contrarrestar eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron hace poquito? Con la comida chatarra, si le podemos decir chatarra, que está bien rica, ¿verdad? A mí me encanta, pero bueno, las papitas, los pingüinos, los gansitos, las palomitas, todo ese tipo de cosas. Les pusieron unos letrerotes donde dice que tienen exceso de sal, exceso de azúcar, etcétera, ¿no? Como unos warnings que le llaman, para que tú no lo compres, ¿verdad? Porque está habiendo mucha enfermedad. Entonces, hay un supuesto y se me va a colapsar el sistema de salud porque está habiendo mucha diabetes y la diabetes directamente la está ocasionando los refrescos, las papitas, los pingüinos, todo ese tipo de cosas. Entonces, no puedo prohibir que se venda, pero sí le puedo poner una bola de letreros, ¿verdad? Para que persuadir a la gente y que no lo compre, ¿sí? Entonces, de esa manera bajo un poquito la incidencia y bueno, pues ahí estoy manteniendo las cosas. Y estamos hablando de supuestos, ¿sí? Y de hipótesis. ¿Qué va a pasar? Está pasando esto va a detonar esto, entonces tengo que estar listo. ¿Qué está pasando ahorita? Con mucho respeto lo digo, los matrimonios del mismo sexo, matrimonios del mismo sexo que quieren adoptar hijos, muchos divorcios, pues todo ese tipo de cosas, esas nuevas tendencias en la sociedad, pues el gobierno tiene que estar listo para atender eso. No puede tapar el ojo con un dedo o hacerse la vista gorda y no hacer nada, porque luego le va a jugar en contra, ¿sí? El no hacer nada en todos los aspectos te va a jugar en contra tarde que temprano. Entonces el gobierno hace esto: supuestos y hipótesis. ¿Qué va a pasar? La sociología jurídica, no sé si es una clase que están llevando, se encarga de eso, de estar viendo, de estar monitoreando a la sociedad para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Y estar listos, ya con un marco legal, ¿sí? Eso se refiere, por eso dice aquí en derecho hablaremos siempre de supuestos y consecuencias. El supuesto cumplido, el supuesto, la hipótesis hecha realidad, tendrá forzosamente una consecuencia jurídica, que es lo que les decía ahorita, una multa, desde una multa o hasta privación de la libertad, ¿sí? ¿Voy bien o me regreso?
Vamos bien entonces, vamos a seguir. Dice las normas pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado que encierran pierda importancia o valor, ya que éstas enuncian reglas de conducta a fin de regular formas de comportamiento. Las normas son válidas o nulas dependiendo si se realizaron atendiendo los protocolos establecidos para su creación. La Constitución fija las reglas que determinan el proceso de elaboración de algunas normas como las son las leyes y reglamentos. Para la aplicación de una norma deberá contener el proceso normativo que se registra en el nacimiento de la consecuencia. Otra vez hablamos de la consecuencia, una relación necesaria con el proceso causal. O sea, ¿qué causa? ¿Cuál es la causa que me está llevando a imponer una consecuencia? Partiendo siempre de supuestos, hablamos otra vez de supuestos, iniciales conocidos, mismos que llegan a consecuencias finales predeterminadas. Al final la norma lo que busca es provocar una forma de conducta. Otra vez, estamos hablando de supuestos, ¿sí? De un proceso causal, una causa, un efecto. Pero aquí pongo supuestos, la voluntad la voluntad o no voluntad de crear una consecuencia, independientemente que quieras crearla o no crearla, pues tendrá, evidentemente vendrá de una causa, ¿sí? Y esa causa tendrá un efecto en el que podrá haber, vamos a llamar, víctimas o afectados, y esto traerá como consecuencia precisamente esto, una consecuencia. Una consecuencia, otra vez, que puede ser desde una multa a una privación de la libertad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se enrola esa parte? O sea, ustedes dicen, no, pues cometió un delito, sí, pero ya hubo un estudio de toda esa cadena de sucesos para llegar a la consecuencia, ¿sí? Porque así se estudia. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué la lastimó? Hablando de un problema de violencia familiar. ¿Por qué la lastimó? ¿Qué está pasando ahí? En ese núcleo familiar, ¿qué está pasando? No, pues es que el señor se quedó sin trabajo, tienen los hijos y no tienen que comer, y la esposa pues le está exigiendo que busque chamba y él no quiere buscar. Entonces, esa es la primer, vamos a decir, detonante de que va a terminar en una consecuencia, ¿no? Entonces, él desesperado, le grita y alza el brazo y la empuja sin querer, y aquí ya no tiene que ver la voluntad o no lo quisiste hacer o no lo quisiste hacer, eso no importa. Hay una consecuencia, hay un efecto por esa situación, hay un efecto y por ende habrá una consecuencia, sin importar si quisiste o no quisiste, ¿sí? Y eso pues ya está determinado en un supuesto, ¿sí? En un supuesto de algún acontecimiento que pudiera pasar, ya pasó, ya sabemos qué hacer, ¿sí? En cuanto a las normas, hay normas morales, por ejemplo, en las cuales no hay una consecuencia. ¿Cuáles normas serían esas? Por ejemplo, si yo voy a misa, ¿sí? A cualquier tipo de iglesia, yo voy a misa y de repente hago ruido, o estoy estornudando, o lo que sea, de repente hablo más fuerte, etcétera. Pues no pasa de que me digan, oye, silencio, o cállate y así, pero no pasa de ahí, no pasa de ahí. Esas son las normas que tenemos ya como intrínsecas, ¿no? Y no pasa nada, ¿sí? La norma se puede violar, no pasa nada, sin embargo la norma no por eso deja de existir, ahí va a estar siempre, ¿sí? En una reunión, yo hace poco tuvimos una reunión aquí en la colonia donde vivo, de vecinos, ¿no? Y ahí estuvimos, noche mexicana y todo, y aunque no nos conocíamos todos, pues hay una norma moral en la que pues el respeto, etcétera, conducirte con respeto, no molestar a nadie, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya lo traemos, ¿sí?
Dentro todavía del concepto de derecho moral y convenciones sociales están las leyes naturales. Las leyes, digo, hablando de leyes, están las leyes naturales. Dice, las leyes naturales no se les viola. Se trata de principios que no admiten ni una sola excepción. Las leyes naturales enumeran principios científicos que registran uniformidades de fenómenos, cuya finalidad es registrar la forma de principios generales para poder explicar la secuencia de los mismos. Estas normas podrán ser verdaderas o falsas, dependiendo de que registren fielmente cierta uniformidad de fenómenos, o bien que no haya una observancia exacta acerca de los mismos. Se centra solamente en decirnos lo que ocurre en la naturaleza. Aquí me estoy refiriendo a las leyes naturales, así como lo escuchan, leyes naturales. Las leyes naturales que marcan que va a haber un ciclón, que va a haber un huracán, que viene la época de lluvia, que viene la época de sequía. Son leyes naturales, no las podemos modificar, las podemos predecir y podemos saber de cierta forma qué va a pasar, pero no hay una certeza. Sigo dejando entrar a la gente. No hay una certeza de que suceda, sin embargo ahí está, ¿sí? Como aquí, ¿no? Quise yo explicarlo de esta manera. Si tú mezclas el amarillo con el rojo, se va a convertir en anaranjado. No hay de otra. Siempre va a ser ese color, ¿sí? A lo mejor más clarito, más fuerte, pero siempre va a ser ese color. Es una ley natural, ¿sí? No va a pasar de diferente manera. Y bueno, hay una estadística, la estadística sirve, por ejemplo, los fenómenos naturales, que están muy de moda, hay una estadística en donde se revisa y dice, oye, cada año, cada 10 años o cada 7 años llega un huracán de esta magnitud. Y luego, ¿por qué? Porque se dan las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? No sé si ustedes sepan por qué son los huracanes, por qué son los remolinos que se hacen. No es otra cosa más que aire caliente con aire frío, ¿sí? Que chocan. El aire frío viene de los polos, el aire frío del aire caliente viene del Golfo, del Pacífico, chocan, y lo que pasa es que no creo que chocan y se deshacen, sino que chocan y pasa esto, ¿no? Entonces como chocan, se empiezan a hacer rueda uno y el otro, ¿no? Uno y el otro, y si hay mucha potencia, pues se hacen más grandes, se hacen más pequeños, o algunos se deshacen, ¿no? Pero básicamente es el principio de los huracanes, choque de aire caliente con aire frío, y empiezan a dar vueltas, no se mezclan, uno es más denso que el otro, entonces empieza, hay un impulso del exterior que los está empujando, chocan y luego hacen esto, ¿no? Por eso se hacen los ciclones, y ya es muy sabido, muy estudiados, y ya saben que cada 7 años, cada 6 años, cada 3 años, o la sequía, hay sequías cada cierto tiempo, etcétera. Lo que pasa es que se nos olvida que vienen sequías porque la estadística así nos dice. Y luego pasa lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Que bueno, ahorita parece que vamos de salida, pero pues todos lo vivimos. Dice, el proceso de causalidad establece la relación entre la causa y el efecto y una secuencia de fenómenos, cuyo origen solo puede determinarse en forma hipotética, que se realiza hasta el infinito sin poder determinar el efecto final. Aunque sabemos que cada 3 años, o cada 4 años, o cada 6 años viene un huracán, pero pues no es algo cierto. Puede ser que pasen los 6, los 10 años y no pasa nada, ¿sí? Entonces son temas atípicos, pero esas cosas, esas leyes, pues no las podemos cambiar, ¿no? Pero les llamamos leyes naturales, pregunta de examen, para que estén listos. Bueno, pues de todo lo que estamos hablando. Concepto de derecho y derecho objetivo. Esto lo tienen que tener bien claro porque esto es la base. Esto es la base de nuestra carrera, de nuestro conocimiento, y esto nos permitirá en lo sucesivo entender muchas cosas, ¿no? ¿Sí? El derecho objetivo, dice, es el conjunto de normas que contiene diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran. Estamos hablando de la ley en sí, del Código Civil, de la Constitución, del Código Penal, del Código Fiscal, etcétera. La ley ahí está escrita, ahí dice qué hacer, ahí dice qué pasa, ahí dice
lo que tenemos que cuidar o la forma de hacer las cosas cuando alguien se sale del cuadro. Entonces, cuando alguien se sale del cuadro, ¿qué aplicamos? El derecho subjetivo. Se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho. O sea, ya usas esa ley, esta ley la tienes, vamos a suponer que esto es, no tengo un libro aquí cerca, vamos a suponer que aquí está la ley, o es un libro, y aquí está guardado. Pasa una situación, entonces tú como abogado dices, ah, caray, pasó esto, tengo que atenderlo. Entonces usas tu libro y al usarlo dices, estás usando tu derecho subjetivo. Entonces empiezas a ver qué ley voy a aplicar para este caso, para este asunto que sucedió. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Están muy serios? ¿Está claro? ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, pues vamos súper bien. Muy bien, vamos a ver un pequeño video que nos habla del derecho objetivo y derecho subjetivo. Vamos a ponerle atención, es una abogada, habla muy pausado, muy padre. Entonces, para que lo tengan, y acuérdense que se está grabando. Vamos a ver cómo era. Vamos a ver si puedo hacerlo desde aquí. ¿Quieres hacer una fortuna? Se puede así como lo estoy haciendo, pero la correcta es de otra manera. Permítanme tantito. Aquí está. Pongan atención. Si de repente no se oye o algo, pues me avisan, ¿no? Porque si no yo me quedo ahí como esperando, creyendo que todo está correcto. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar de derecho objetivo y de derecho subjetivo. Comenzaremos por el derecho objetivo. Vamos a decir que se trata de una regla de conducta que se encuentra dirigida al hombre, el cual debe acatar. O sea que debe haber un acatamiento. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Un precepto del derecho objetivo nos dice que el derecho prohíbe apoderarse de lo ajeno. Esto surge del derecho objetivo. Quiere decir que las personas no pueden apoderarse de las cosas que son de otro. Entonces el hombre va a tener que ajustar su conducta a esta regla, ¿sí? Va a tener que adecuar su actuar. El derecho objetivo se dice que es un ordenamiento social justo. Ordenamiento porque el hombre adecúa su conducta a una regla, ¿sí? Para poder vivir en sociedad. Por eso se dice que es social, ¿sí? Porque se despliega en un ámbito social. Y finalmente es justo porque a la persona se le reconocen, ¿sí? Determinadas posibilidades para poder lograr sus fines. Entonces, como sabemos... Perdón. Continuamos. El hombre es un ser social que vive en una convivencia, ¿sí? Que vive en sociedad, y al vivir en esa sociedad debe sujetar o adecuar su conducta a estas reglas para poder obtener un ordenamiento social justo.
Bien, ahora vamos a ver de qué se trata el derecho subjetivo. Lo puse esta frase con distintos colores en cada una de ellas, porque yo entiendo que así se comprende más y se puede llegar a recordar mejor. Decimos que el derecho subjetivo es una prerrogativa reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico para exigir un comportamiento ajeno tendiente a la satisfacción de intereses humanos. Decimos entonces que se trata de facultades o poderes que tiene el hombre para exigir determinado comportamiento para lograr sus fines. Es decir, que la persona tiene un poder para compeler al otro, ¿sí?, a que observe sus derechos. O sea, que se trata de una observancia de los derechos para que yo pueda lograr mis fines. Ahora vamos a ver unos ejemplos, tanto de derecho objetivo como derecho subjetivo, donde se va a clarificar mejor cada concepto. En principio diremos que hay una coexistencia, es decir, que tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo subsisten, coexisten y se relacionan entre sí. O sea que se relacionan recíprocamente. Bien, vamos a ver estos ejemplos. Un precepto del derecho objetivo nos dice que el derecho obliga al deudor a pagar sus deudas. Entonces esto surge del derecho objetivo. ¿Cuál será su correlativo derecho subjetivo? ¿Sí? Va a ser del acreedor, porque el acreedor va a tener la facultad de exigir al deudor el pago de la deuda. ¿Sí? Entonces, si trazamos un paralelismo entre este ejemplo y la definición, podemos decir que el acreedor tiene una prerrogativa que está reconocida por el ordenamiento jurídico para exigir del deudor el pago de la deuda y así el acreedor poder satisfacer sus intereses. Vamos a ver un ejemplo más. El derecho objetivo nos dice que está prohibido apoderarse de lo ajeno. Este ejemplo lo vimos en la primera plantilla. ¿Cuál será entonces el correlativo derecho subjetivo? Que la persona puede exigir del resto de la sociedad, del resto de las personas, el respeto a la propiedad privada. Bien, haciendo un repaso de lo visto en este video, decimos entonces que el derecho objetivo se trata de una regla de conducta que está dirigida al hombre y el hombre debe acatar esta regla de conducta para lograr un ordenamiento social justo. ¿Sí? Ordenamiento, el hombre adecúa su conducta a una regla, lo hace en un ámbito social y lo hace para lograr sus fines. ¿Sí? Por eso se trata de justo, porque se le reconocen a las personas la posibilidad de lograr y de gozar de sus derechos. Vimos el ejemplo del derecho prohibido a apoderarse de lo ajeno. Luego vimos el derecho subjetivo, es una prerrogativa reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico para exigir un comportamiento ajeno tendiente a la satisfacción de intereses humanos. Y finalmente los ejemplos clarificadores, donde vimos que coexisten ambos conceptos, y lo vimos a través de los ejemplos. El derecho objetivo nos dice que el deudor debe pagar sus deudas. Entonces el derecho subjetivo lo tendrá el acreedor porque podrá exigir, ¿sí?, un comportamiento del deudor. ¿Que cuál va a ser? Que pague la deuda y así el acreedor poder satisfacer sus intereses. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima.
pareció? Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Se aclara un poquito más cómo es? Pues básicamente eso es, Sí, el derecho objetivo es la regla, el precepto jurídico que ya está ahí, ¿sí? El mismo que tú puedes utilizar para una exigencia, como lo decía el ejemplo, ¿verdad? Si alguien te debe dinero, tú puedes utilizar ese derecho, tú tienes derecho, por así que derecho a usar ese precepto jurídico, esas leyes, para poder exigir a través de una demanda de índole mercantil que te paguen, ¿sí? Ahí está ya el derecho, ¿sí? Pero bueno, estamos de acuerdo que también lo pueden usar en contra tuya, ¿va? Si tú debes, por ejemplo, si hablamos del ejemplo, o si se comete un delito, eso ahí está para todos, ¿sí? Y como les digo, ya hubo una hipótesis y por eso se formaron esas leyes, ¿sí? Y ahí están listas para que sean utilizadas cuando sea necesario. Esa es la chamba del Estado. Del Estado, cuando hablo del Estado, hablo del Poder Judicial, que se encarga de ejecutar las leyes, y el Poder Legislativo de formar las leyes. Esa es la chamba, de siempre estar al día en ese sentido, ¿sí? Que no se pase nada. Y bueno, y siempre cuando algo pasa y que no... es raro que pase algo y que no esté ya dentro de un marco jurídico en el que tú puedas atender. Y si no, bueno, hay formas para, para atender cosas que son atípicas, ¿sí? Como la jurisprudencia y cosas de esas, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Jimena, adelante, Jimena. Ah, bueno, es Jimena. Roel, todavía no cambia el correo. Sí, no, no te preocupes, Rol. Adelante. Estos temas vienen en el libro, digo, en algún Claro, capítulo. Sí, vienen es en el el primer primer. capítulo. Ok, Es el primer capítulo. sí, Así es. perfecto. Sí, Por eso le decía que es muy importante, y entiendo que de repente no hay chance para hacerlo, que es muy importante que vean en el libro qué es lo que vamos a ver en la clase, para que ya su mente esté un poco lista, ¿verdad? Y que reciba la información y que no sepamos de qué me está diciendo, ¿verdad? sí. Entonces, Gracias. al contrario. Tareas, ¿cómo van con las tareas? ¿Todo bien? 5 preguntitas sencillitas. Quiero portada, todo lo que les digo ahí, ¿no? Su portada con su nombre, con su matrícula, esas 5 preguntas contestadas en Word, la conclusión, muy bien, la introducción también. Rocío Domínguez, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. En cuanto a la portada que nos comenta, ¿nosotros la vamos a graficar o hay una portada, disculpe, apenas me voy integrando, hay alguna portada ya específica que reúna todos los atributos? No, la portada puede ser tú, fórmala a tu gusto, no pasa nada, nomás que contenga la información que te pido, y saca un símbolo de la universidad para que lo insertes ahí en la portada, este y ya, básicamente, y que tenga los datos, nombre, matrícula, materia, fecha, todo eso. Gracias. Y en cuanto a lo que comentaba de los capítulos a estudiar para las clases, esos capítulos usted los va a ir agregando qué capítulos debemos de abarcar para cada sincronía que usted marque. Ahí está el calendario y el temario en el aula. Véanlo en el aula, ahí está el temario, el calendario, y ahí vienen los temas que vamos a ver, ¿sí? En cada clase. Y luego ya se van al libro, ¿sí? El tema, por ejemplo, el de hoy, el concepto de derecho y derecho objetivo, se van al libro, a las primeras hojas, y van a ver ahí que ahí está esos temas, ¿sí? Para contestar las preguntas, pues van a ocupar el libro,
Entonces ahí van a responder. Entendido, gracias. Nada. Estefanía, ¿quiere decir algo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es mi segunda clase que me estoy integrando por Ok. motivos de mi trabajo. Ujú. No había podido la primera clase. Ok. Tengo una duda. Entiendo súper bien lo que es la portada, matrícula, pero sobre la conclusión y la introducción, Ujú. supongo que las tenemos que sacar del libro, ¿no? Sí, pues la introducción es que me hagas unos 5 o 6 renglones mínimo, que me digas de qué se trata el tema, qué opinas del tema, y la conclusión, pues qué te pareció el tema, alguna opinión tuya, si sientes que a lo mejor hubo un tema que no se tocó, o si hay una pregunta que tú quisieras hacer, etcétera, ¿verdad? O sea, es una conclusión, es una introducción y una conclusión que tú vas a formar de manera personal, no es que venga en el libro, ¿sí? Obviamente enfocada en el tema, ¿verdad?, que estamos viendo. Ok, está bien. Muchas gracias. Al contrario. Elisa Zaragoza quiere decir algo. Sí, maestro. Nada más quería preguntarle a ver si me quedó claro. Dijo usted que derecho eran normas bilaterales, o sea, que eran del Estado contra la persona, ¿verdad? Algo así entendí. Y para el Estado inclusive también. Y para el Estado, Así ok. Eran heterómanas. ¿Qué Hete- era heterónoma? Heterónomas. Ajá. Es que alguien está haciendo esas leyes sin preguntarte si las quieres o no las quieres. Ah, sí ¿Ok? es cierto. ¿Sí? Y que podían tener una multa. Así es, tiene una Las- consecuencia, así es. Ok. O sea, lo Las normas coercible. coercible. Así es. Sí, sí, es que me lo pongo en palabras más Sí, facilitas. no se preocupe. Ok, y las normas son las que sí podemos violar sin que lleguemos a una consecuencia como la cárcel o una multa, ¿verdad? Así es, las normas que hay en una fiesta de piñata, por ejemplo. O sea, la norma es un precepto que podemos violar y no pasa nada, siempre y cuando, eso es algo que no lo dicen los libros, pero siempre y cuando no afectemos a un tercero. ¿Sí? Ah, ok. Podemos tener una piñata, por ejemplo, y podemos a lo mejor tirar la soda o no sé, ¿qué se me puede ocurrir? A lo mejor le hablaste mal a un niño, no sé, y no pasa de ahí. Pero si afectas a otra persona, lo empujas, se golpea de una manera con alevosía y ventaja, etcétera, bueno, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pues ahí ya pasaría a ser como un delito, ¿no? Vamos a suponer. Sí. Mientras okay, no afectes a un tercero, ahí estamos bien. Es una norma. Así es. Ok, y las leyes naturales son las que pues no podemos cambiar, que van a suceder como los terremotos, los ciclones correcto. Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es correcto. Y en cuanto a lo que es el derecho objetivo es cuando nosotros tenemos el libro, cuando nosotros tenemos la ley que ya está escrita, ¿verdad? Así es. Y cuando ya la ejercemos, que hay un delito y la ejercemos, ya pasa a ser derecho subjetivo, ¿verdad? Es correcto. Ok, entonces era todo. Muchas gracias, maestro. Muy buen resumen, compañera. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera agregar otra cosa? Sergio Armendáriz, ¿quiere decir algo? Maestro, buenas tardes, casi noche. Soy Diana Aranda, me he cambiado mi nombre. No se preocupe. ¿Me puede, a ver si entendí bien, heterónomas, que alguien hace las leyes, sí, que alguien hace las leyes sin consultarme, así es. Si me parecen o no, ¿es correcto? Aquí la presentación, mira, les voy a compartir la presentación otra vez. En algún punto qué pena, a mí me había faltado darles una página. Qué bueno, mira, aquí lo vemos. Derecho, sistema normativo heterónomo, bilateral, externo y coercible. ¿Qué es heterónomo? Aquí está. Es la creación de la norma en contra de la voluntad por un ente como el Estado, sin autonomía. No te van a preguntar, a eso es lo que me refería. Aquí en la presentación viene este glosario, ¿sí?, de palabras. Moral, sistema normativo autónomo, unilateral,
interno e incoercible, o sea, no hay una consecuencia, ¿sí? Es interno de alguna sociedad, de algún grupo de la iglesia, en una fiesta infantil, en una boda, ese tipo de normas, ¿sí? Pero aquí poniendo una nota importante, mientras no afecte a un tercero, pues no hay tema, ahí queda, ¿sí? Convencionalismos sociales, que es lo que estábamos hablando, sistema normativo heterónomo, no te preguntaron, así es la ley, así es la regla, así es la costumbre, es unilateral, imperfecto, porque para unos puede ser correcto y para otros no, es externo, es hacia afuera y es incoercible, no tiene una consecuencia, no hay una pena, no hay una multa, no hay nada de eso. Y la religión lo pone aquí, sistema normativo heterónomo, unilateral, interno e incoercible. Casi todas son heterónomas, no te preguntan cómo es, pero en algunos casos, bueno, aquí, si se fijan, todas las demás son incoercibles. La moral es incoercible, convencionalismo social es incoercible, religión es incoercible. O sea, no hay una consecuencia, no hay, como mencionamos ahorita, desde una multa hasta una pena de privación de la libertad, ¿sí? Solamente en el derecho, ¿sí? Sistema normativo heterónomo, bilateral, externo y coercible. Y aquí está el glosario heterónomo, la creación de la norma en contra de la voluntad por un ente como el Estado. Coercible, la facultad del Estado de poder aplicar la fuerza a fin de su cumplimiento. Unilateral, encaminada a afectar a una sola persona o a una sola parte. Incoercible, que no es sometido a las reglas del Estado. ¿Ya vieron? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? No, maestro, todo claro. Me había faltado este slide de la presentación. Ay, perdón. Como quiera les digo, está grabado. Esta sesión está grabada, entonces la pueden ver las veces que quieran. La voy a subir a la plataforma. Sergio, bueno, perdón el nombre, ya se me olvidó. Diana Aranda. Diana Aranda. Disculpa. Dígame. Perdón. Tenemos que tener una libreta y apuntar todos esos conceptos no sé, como para el examen y tener en cuenta tomar esos conceptos, o son básicos que los debemos de saber y obvio sí, ¿verdad? Pero pues sí, usted tiene que allegarse del material que usted crea, pues, para ir haciendo sus apuntes, los temas más importantes. Eventualmente yo les voy a decir, esta es pregunta de examen, esto es muy importante, etcétera. Entonces, pues poner atención en eso, ¿sí? Al momento de estudiar, cuando se llegue el momento, ¿qué van a estudiar para examen? Pues todas las presentaciones, los temas del libro, y yo generalmente lo que hago es que vemos preguntas, yo voy formando las mismas preguntas que vamos a poner en el examen, ¿sí? Ustedes en el examen van a presentar 30 preguntas, ¿sí? Nosotros tenemos un banco de preguntas que hacemos todos los maestros, como de 150 preguntas, ¿sí? Entonces, la plataforma, a la hora que usted le da clic para presentar el examen, escoge de esas 100 y pico de preguntas, escoge 30, ¿sí? De forma aleatoria, ¿sí? Si Elisa le da clic, va a agarrar 30, las de Lourdes otras 30, y así se va, y siempre van a ser diferentes, ¿no? Pero yo lo que hago, a lo que voy, es que repasamos esas preguntas, las 80 o 100 o las que se designen para el examen, las repasamos en una sesión así como esta, para que, aparte del libro y aparte de las presentaciones, pues vamos a hacer un repaso de preguntas, ¿sí? Guía como tal, la verdad es que no lo hay, ¿sí? Okay. Gracias. De nada. Pues si ya no hay una duda, algún comentario, alguna situación, pues terminamos hoy esta clase. Me dio mucho gusto, el grupo estuvo más nutrido que el pasado, qué bueno.
como quiera seguimos a la orden. Cualquier cosa, cualquier duda que necesiten a través de la plataforma, con todo gusto estoy para servirles. ¿Okay? Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Buenas tardes. Gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, Gracias. buenas tardes, buenas noches, que la pasen bien. Y nos vemos. Igualmente. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Claro que sí, buenas tardes. Sí, gracias. Bye. Muchas gracias.